Bien, el día de hoy abordaremos los procesos básicos del desarrollo embriológico. El objetivo va a ser dos aspectos centrales. El primero sería que conozcamos los procesos implicados en el desarrollo, lo cual nos permitirá comprender los eventos que participan tanto en la embriogénesis como el desarrollo fetal. El segundo sería que nos ayuda a identificar y analizar cada uno de estos procesos del desarrollo para poder integrarlos posteriormente dentro del concepto más amplio de morfogénesis. Para comenzar, es importante comprender la magnitud del proceso que estudiaremos. El desarrollo prenatal representa una de las transformaciones más extraordinarias en biología. Un cigoto, que es una célula única, se transforma en un organismo multicelular complejo con anatomía particular. Este organismo final incluye un conjunto específico de órganos y estructuras formados por células altamente especializadas. La pregunta es, ¿cómo es posible esta transformación tan radical? La respuesta reside en los mecanismos fundamentales que denominamos procesos del desarrollo. Estos procesos incluyen tres componentes principales: el crecimiento, la diferenciación celular y la morfogénesis. La morfogénesis merece una atención especial, ya que representa la formación de tejidos, órganos y estructuras que dan la forma final al organismo. Además de incluir la diferenciación y el crecimiento, la morfogénesis comprende cuatro procesos adicionales: el cambio en la forma celular, la muerte celular programada, el movimiento celular y la afinidad celular diferencial. Eh, Es crucial entender que estos procesos no ocurren de manera aislada. Por el contrario, interactúan dinámicamente durante la morfogénesis. La división, muerte y migración celulares crean constantemente nuevas interfaces entre las células, mientras que el destino y la diferenciación celular afectan directamente las características moleculares y las uniones específicas que se establecen entre ellas. Analicemos ahora el primer proceso de desarrollo, el crecimiento. Este lo podemos definir como un proceso que resulta en el aumento del tamaño de un tejido, órgano o estructura. Pero también es importante precisar los mecanismos por los cuales ocurre este incremento. El crecimiento se produce fundamentalmente por dos vías. La primera es el aumento en el número de células, que ocurre a través de la proliferación celular mediante la división controlada de las células. La segunda vía es el aumento en el tamaño de las células individuales, proceso que tiene lugar durante la fase G1 del ciclo celular. Un aspecto interesante que debemos considerar es lo que ocurre durante la segmentación del cigoto. En esta etapa inicial, los blastómeros se dividen repeti- repetitivamente, aumentando efectivamente en número. Sin embargo, estos blastómeros van disminuyendo su volumen individual, lo que significa que el embrión no incrementa su tamaño total durante esta fase inicial del desarrollo. Como pueden observar en la siguiente imagen, el crecimiento del embrión y el feto presenta patrones específicos en las diferentes semanas del desarrollo, mostrando cómo este proceso se acelera progresivamente a medida que avanza la gestación. Pasemos ahora al segundo proceso fundamental, la diferenciación celular. Este proceso se define como el mecanismo mediante el cual se desarrollan los diferentes tipos celulares en el organismo. Pensemos en la diversidad celular que encontramos en nuestro cuerpo. Un eritrocito, una neurona o una célula muscular son ejemplos de tipos de células completamente distintos en morfología y función. ¿Cómo surge esta diversidad? La diferenciación celular se lleva a cabo mediante la expresión de genes específicos. Recordemos que el desarrollo se inicia a partir de una única célula, el cigoto. Mediante el proceso de diferenciación, este cigoto da origen a todos los distintos tipos celulares del organismo. El mecanismo molecular que subyace a este proceso es fascinante.
La expresión de genes específicos resulta en la síntesis de proteínas específicas y estas proteínas conducen a un cambio tanto en la forma como en la función de la célula. De esta manera, células que inicialmente eran idénticas adquir- pueden adquirir características particulares que las especializan para funciones específicas. Un aspecto fundamental de la diferenciación celular es su especificación, la cual presenta características muy particulares. La especificación de la diferenciación es condicional, lo que significa que el destino de una célula no está predeterminado de manera absoluta, sino que depende de las condiciones específicas en las que se encuentra. Además, este proceso es regulativo, término que implica que las células mantienen cierta flexibilidad y pueden cambiar su destino para compensar pérdidas o alteraciones en el desarrollo normal. Esta característica regulativa es extraordinariamente importante para la supervivencia del embrión. Un ejemplo notable de esta capacidad regulativa es la formación de gemelos idénticos. Este fenómeno ocurre en etapas tempranas del desarrollo cuando las células de un embrión se separan accidentalmente en dos grupos. Lo extraordinario es que cada grupo mantiene la capacidad de formar un embrión completo, lo cual demuestra la plasticidad y el potencial regulativo de las células en esta etapa inicial. El concepto de células madre se deriva directamente del principio de especificación condicional que acabamos de analizar. Las células madre son aquellas que poseen una capacidad única. Pueden dividirse indefinidamente para generar más células madre similares a sí mismas, pero también pueden producir otras células que tienen el potencial de especializarse. Esta característica las convierte en elementos esenciales para la renovación de poblaciones celulares de larga duración, tanto durante el desarrollo como en la vida adulta. Existen diferentes tipos de células madre, clasificadas según su potencial de diferenciación. Las células madre totipotenciales representan el máximo potencial. Son capaces de generar todas las estructuras de un embrión y sus anexos, incluyendo las estructuras extraembrionarias, como lo son la placenta. Los ejemplos más claros de células totipotenciales son el cigoto y los blastómeros iniciales. Por otro lado, las células madre pluripotenciales tienen un potencial más limitado, pero aún muy amplio. Estas células son capaces de diferenciarse en las tres capas germinativas embrionarias, las cuales son ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto significa que pueden formar todas las células del embrión, pero no las de los anexos extraembrionarios. Estas células pluripotenciales se encuentran específicamente en el embrioblasto del blastocisto. Continuando con los procesos que participan en la morfogénesis, encontramos el cambio en la forma celular. Este es uno de los procesos fundamentales que contribuyen a la formación de tejidos, órganos y estructuras que dan la forma final al organismo. Los cambios en la forma celular son esenciales porque permiten que las células se adapten a nuevas funciones y se integren adecuadamente en las estructuras que están formando. Este proceso trabaja de manera coordinada con los mecanismos de la morfogénesis para esculpir la forma definitiva de los diferentes componentes del organismo en desarrollo. Podría parecer contradictorio hablar de muerte celular como parte del desarrollo, pero la muerte celular programada es un proceso absolutamente esencial. Este mecanismo permite la desaparición controlada y selectiva de células y estructuras para dar forma definitiva a los órganos y tejidos. Existen dos principales mecanismos de muerte celular programada que debemos conocer. El primero es la apoptosis, proceso altamente regulado donde las células se encogen de manera controlada. Su ADN
se fragmenta de forma específica y finalmente son eliminadas por fagocitosis sin causar inflamación en los tejidos circundantes. El segundo mecanismo es la autofagia, proceso en el que la activación de los lisosomas puede conducir a la destrucción celular. Este mecanismo actúa frecuentemente en paralelo con las caspasas, que son las enzimas ejecutoras de la apoptosis. Un ejemplo clásico que ilustra la importancia de la muerte celular programada es la desaparición de las membranas interdigitales entre los dedos durante el desarrollo. Sin este proceso de muerte celular controlada, nuestros dedos permanecerían unidos por membranas, como ocurre en algunos casos patológicos. Como pueden observar en la imagen, se esquematizan los procesos de apoptosis y autofagia mostrando las diferencias morfológicas y moleculares entre ambos mecanismos. El movimiento de las células representa otro pilar fundamental del desarrollo. Durante la morfogénesis, las células deben desplazarse desde su lugar de origen hasta su ubicación definitiva para establecer correctamente la arquitectura del embrión. Este proceso implica grandes reorganizaciones celulares que son necesarias para producir los tejidos, órganos y estructuras finales. Un ejemplo de estos procesos es la migración de las células germinales. Estas células especializadas deben migrar desde el saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo, donde posteriormente se diferencian en ovocitos o espermatozoides según el sexo del individuo. En el estudio del movimiento celular podemos distinguir dos modalidades principales que presentan características y mecanismos distintos: la migración celular en grupo y la migración celular individual. Cada una de estas modalidades cumple funciones específicas durante diferentes momentos del desarrollo embrionario. La migración celular en grupo se caracteriza porque las células se mueven de manera coordinada y sincronizada, manteniendo sus uniones celulares durante todo el proceso de desplazamiento. Esto significa que las células no pierden el contacto entre sí mientras se mueven. El ejemplo más clásico y mejor estudiado de este tipo de movimiento ocurre durante la gastrulación, uno de los procesos más importantes del desarrollo temprano. Durante este proceso, las células del epiblasto, que están unidas formando un epitelio coherente, se desplazan de manera coordinada hacia la línea primitiva que se encuentra en el centro del embrión. Una vez que llega a la línea primitiva, estas células se introducen entre el epiblasto y el hipoblasto para formar dos nuevas capas germinativas, el mesodermo y el endodermo. Este proceso va a ser fundamental porque establece la organización básica del plan corporal. A nivel molecular, la expresión del factor de crecimiento nodal en el epiblasto es crucial para regular este desplazamiento coordinado. Las investigaciones han demostrado que las mutaciones en el gen nodal alteran significativamente la formación y función de la línea primitiva y, como consecuencia, reducen la formación del mesodermo. Como pueden ver aquí en la imagen, este sería el proceso de gastrulación en el que se ilustra el desplazamiento del epiblasto hacia la línea primitiva para formar el mesodermo y el endodermo. Este es el movimiento que se realiza para desplazar estas estructuras y así formar la final. En contraste con la migración en grupo, la migración celular individual implica que las células se muevan de manera independiente sin mantener uniones permanentes con otras células durante su desplazamiento. Este proceso es más complejo desde el punto de vista molecular y consta de varios pasos secuenciales. El primer paso es la polarización de la célula, donde la célula quiere una dirección específica de movimiento y establece un eje anterior y posterior. El segundo paso es la protrusión, donde la célula forma prolongaciones especializadas en su borde anterior.
Estas prolongaciones, conocidas como lamelipodios, le permiten a la célula explorar el sustrato y determinar la dirección del movimiento. El tercer paso implica la adhesión. Las nuevas prolongaciones se adhieren firmemente al sustrato mediante moléculas especializadas de adhesión celular, particularmente las integrinas. Simultáneamente, la interacción de la actina con la miosina forma haces contráctiles que generan las fuerzas de atracción necesarias para el movimiento. Finalmente, ocurre la retracción del borde posterior. A medida que la célula avanza en la dirección anterior, el borde posterior se retrae de manera controlada, impulsando efectivamente el desplazamiento de toda la célula. Esta figura nos ilustra claramente estos pasos secuenciales de la locomoción celular, mostrando los cambios morfológicos que experimenta la célula durante su migración. Las alteraciones en la migración celular tienen consecuencias clínicas muy importantes. Específicamente, las alteraciones en la migración o pérdida de la célula de la cresta neural constituyen un factor importante en la patogenia de las dismorfias, que son defectos morfológicos congénitos. Esta importancia clínica se debe a que las células de la cresta neural craneal son un componente fundamental para el desarrollo normal de la cabeza, las estructuras del cuello y el corazón. Estas células deben migrar de manera precisa a su destino específico para formar correctamente estas estructuras. Un ejemplo clínico relevante podría ser el síndrome CATCH22, también conocido como microdeleción 22q11.2. En este síndrome se propone que las células de la cresta neural craneal desempeñan un papel crítico en su patogenia. Esto se debe a que estas células normalmente migran hacia el corazón en el desarrollo y hacia los arcos faringios, que son precisamente las estructuras que están afectadas en este síndrome. Este ejemplo ilustra cómo los defectos en procesos básicos del desarrollo, como la migración, pueden resultar en síndromes clínicos complejos que afectan múltiples sistemas orgánicos. El último proceso que analizaremos es la afinidad celular diferencial. Este proceso se define como la capacidad de las células para reconocerse mutuamente y unirse selectivamente con otras células específicas. Esta capacidad selectiva les permite clasificarse y organizarse de manera precisa para formar tejidos y órganos. La afinidad celular diferencial es crucial para la morfogénesis porque las células frecuentemente se separan de su sitio de origen durante el desarrollo y luego deben asociarse selectivamente en el sitio de destino para formar las estructuras complejas del organismo adulto. A nivel molecular, este proceso depende fundamentalmente de las moléculas de adhesión celular, conocidas por sus siglas en inglés como CAMs. Son Cell Adhesions Molecules. Estas moléculas especializadas anclan las células tanto al sustrato extracelular como a otras células. Entre las CAMs, las caderinas constituyen un tipo particularmente importante para la adhesión célula-célula. Las caderinas representan un grupo de glucoproteínas transmembrana que tienen una característica muy particular. Son calcio dependientes, lo que significa que requieren la presencia de iones de calcio para funcionar correctamente. Estas moléculas desempeñan un papel crucial en la adhesión célula-célula. Aspecto fundamental de las caderinas es que actúan de manera homofílica, término que significa que se unen específicamente a cadeninas del mismo tipo que están presentes en la superficie de otra célula. Esta especificidad es lo que le permite la selectividad en el reconocimiento celular. Existen diferentes tipos de caderina, cada una con una distribución tisular específica, lo que es fundamental para la organización celular correcta. La caderina E, también llamada caderina epitelial, es predominantemente en las células epiteliales
y es esencial para mantener la integridad de los epitelios. La caderina N o caderina neural se encuentra principalmente en neuronas, pero también en células musculares y tejido conectivo, participando en la organización de estos tejidos especializados. Finalmente, la caderina P o caderina placentaria. Esta se presenta en la placenta y otras células, cumpliendo funciones específicas en estos contextos particulares. Para concluir, es importante integrar todos los conceptos que hemos analizado. Los procesos del desarrollo constituyen el conjunto de mecanismos biológicos que permiten una transformación extraordinaria, que a partir de una única célula se forma el organismo multicelular con una morfología específica y compleja. Hemos visto que estos procesos no actúan de manera aislada, sino que interactúan dinámicamente durante la morfogénesis, creando un sistema integrado y coordinado. Los principales procesos de desarrollo que hemos estudiado son, en primer lugar, el crecimiento que produce el aumento del tamaño de células, el incremento en el número de células, en el tamaño de las células individuales o en los componentes extracelulares. En segundo lugar, la diferenciación celular que permite la formación de diferentes tipos celulares mediante la expresión de genes específicos. Este proceso parte de células madre con diferente potencial de diferenciación, desde las totipotenciales hasta las pluripotenciales. Finalmente, la morfogénesis que engloba la formación de tejidos, órganos y estructuras que dan la forma final al organismo. La morfogénesis incluye múltiples procesos, los cuales son los cambios en la forma celular, la muerte celular programada, el movimiento celular tanto en migración grupal como en individual, y la afinidad celular diferencial mediada por moléculas como las caderinas. Ya la comprensión de estos procesos básicos del desarrollo es fundamental para entender no solo cómo se forma normalmente el organismo, sino también para comprender las bases de las malformaciones congénitas y para el desarrollo de futuras terapias regenerativas.